La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Estamos una vez más en una emisión de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. El invitado del día de hoy es un muy buen amigo que nos va a contar acerca de algunos acontecimientos que vivimos en el México del siglo XX y del siglo XXI. Él es doctor, él estudió medicina, él es oriundo de la Ciudad de México, de la zona de la Villa de Guadalupe, nació el 29 de noviembre de 1959. Es el quinto hijo de Ángel Vega y Carolina López, y pues hoy contamos con la presencia de Francisco Vega López, para los amigos Paco Vega. Mi estimado Paco, pues bienvenido a este espacio. Para mí es un gusto y un honor poder platicar contigo, un muy buen amigo en el que hemos trabajado juntos en varios proyectos. Hoy en día Francisco Vega, dentro de su trayectoria, lo vamos a ver, él ha sido pues ha participado en la política, fue el médico de Manuel J. Cloutier, también ocupó algunos cargos en el PAN, fue delegado del PAN en Campeche, y también en la sociedad civil. Actualmente es el presidente interino de la Delegación de Coordinadora Ciudadana, Agrupación Política Nacional en la Ciudad de México. Así que, mi querido Paco, bienvenido a este espacio. Gracias, Memo. Muy buenas tardes a todos. También es un gusto poder saludarte, poder estar otra vez en comunicación contigo y a la orden aquí para lo que se ofrezca. Pues a ti, muchísimas gracias, Paco. Y bueno, vamos comenzando pues un poquito a ver tus orígenes, tus inicios allá en la zona norte de la Ciudad de México. Naces pues a finales de la década de los 50, eres el quinto hijo. Tu hermano más grande, Miguel, que todavía vive, después Carlos, en paz descanse, Mario también en paz descanse, Caro, y tú pues me imagino que eras el consentido de la casa, Paco. Pues eso dicen todos, pero yo creo que un poquito nada más. Yo que era entre el juguete de los hermanos y el consentido de los papás, porque fíjate que sí, los orígenes que trae una mezcla muy interesante entre un michoacano de allá de la zona de Engangueo, Michoacán, mi papá de la zona de la Mariposa Monarca, y mi mamá oriunda de Guadalajara, aunque los orígenes venían de allá de la zona de Los Altos, por allá pero y ellos se conocen acá en Azcapotzalco, en la zona de la delegación de Azcapotzalco, pero en la zona precisamente de Azcapotzalco, de la calle de Azcapotzalco Avenida, y luego se vinieron a radicar a la villa de Gustavo Madero, acá muy cerca de la Basílica. Entonces, de ahí viene el origen, de ahí vienen digamos, los legados que nos dejan los papás. Yo nací también en Azcapotzalco, pero todo el tiempo he radicado realmente en la Villa de Guadalupe, o sea, en 2-3 lugares diferentes, pero aquí he estado viviendo el fervor guadalupano, por ejemplo, que eso es algo que para mí pues, es el pan de cada día. Las peregrinaciones, permanecer los peregrinos afuera de tu casa, el día 12 en la madrugada, en la mañana estar ahí, y, pues a veces mi papá invitándoles un refresco, un café, un sándwich, etcétera. Entonces, ese es, digamos, el contexto en el que uno se desarrolla. Todavía la parte de Aragón eran ejidos, eran rancherías, eran
como se llama, lecherías, eran sembradíos, todo esto, y ha cambiado mucho en estos 65 años de vida que tengo, toda la zona, ¿no? Pero de ahí viene mi origen, Memo. Y entonces Muy aquí bien. seguimos aquí en Ahora esta sí zona de que la Villa de Guadalupe. un origen proveniente de la zona del Bajío del país. Y bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Digo, eras el más chico, pero ¿cómo fue tu infancia? Entre otras cosas, sé que estudiaste en la Escuela Cristóbal Colón, y yo también estudié. Aquí hemos tenido la oportunidad de haber entrevistado a varios exalumnos de ahí, un verdadero semillero de liderazgos importantes. Cuéntanos cómo fue tu paso por ahí, en tu infancia. Sí, sí, mira, bueno, digamos, mis primeros años fueron, había una escuelita que se llamaba América, que eran de una mamá y dos hijas que eran las que lo atendían ahí en la Colonia Estrella. Ahí fue, digamos, el kinder y la preprimaria. Parte de la primaria fue en otra escuela que estaba ahí por la casa, porque fíjate que en ese tiempo mis abuelos estaban enfermos, los papás de mi mamá, y entonces para poderme llevar a mí a la escuela, ya los mayores pues ya se movían casi solos, porque por las diferentes edades, pero es hasta el tercer año de primaria cuando ingreso yo de fijo ya a la escuela Cristóbal Colón de la Villa, de los hermanos lasallistas. Eh, Ahí cursé tercero, cuarto, quinto, sexto en la zona de Ricarte 32, la famosa Ricarte 32, que pasamos miles por ahí de la zona de aquí. Y después en Ticomán, que se construyó ahí la secundaria, ahora ya existe secundaria y prepa, era una escuela nada más para puro varón. Y la verdad es que mi paso fue muy bueno digamos, la parte de valores, la parte de educativa fuerte, pues la recibes en la casa. La verdad es que mis padres, muy bien, muy amorosos, exigentes, pero con muchos valores, digamos, cristianos que nos inculcaron. Y se refuerza mi educación con los hermanos lasallistas, que en aquel tiempo todavía había varios hermanos que eran los que daban clase. Y la verdad es que tenían una buena disciplina, exigían bastante, pero también había buenos maestros para que pudieras tener unas buenas calificaciones, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Y nos motivaban, pues, ese tipo de cosas entre el deporte, los concursos que había con las otras escuelas lasallistas, que siempre, la verdad es que era una escuela que ganaba mucho con la banda de guerra, con las escoltas, en fútbol, todo esto. Y se completaba todo un cuadro, digamos, todo lo que era la educación que buscábamos. Y de hecho ahí encontré, por decirlo así, a, pues a los, pues no si los mejores amigos, sí de los mejores amigos que tengo. Ya tenemos más de 52 años de conocernos, nos seguimos tratando, que para mí es un gusto, siempre que nos vemos, que siempre estamos en contacto, porque pues una amistad de tantos años no se basa nada más en porque me caíste bien, sino todo este legado que traemos atrás de las familias, de la escuela, y digamos ese es el contexto de mi infancia y de mi paso por el Cristóbal Colón, y de ahí sigo brincando a la Universidad de La Salle, a la preparatoria de la Universidad de La Salle, y y vamos, igual, era todavía una escuela, no sé ahorita cómo estén, pero con muchos valores, con mucha disciplina, con mucho orden, buenos maestros, la exigencia de educativa era muy buena, que tuvieras buenos estándares de calidad en la educación. Y ya después brinqué a la Universidad Nacional Autónoma de México a terminar ahí mi carrera como médico Que ahí es donde cirujano. te iba a preguntar, Paco, a ver, pasas la prepa y decides estudiar medicina. ¿Por qué decides estudiar medicina y no otra carrera? Fíjate que todavía te puedo decir que lo que primero que es el ayudar a la gente es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Eh, y yo lo veía sobre todo con una prima y su esposo, que son médicos. Bueno, ya falleció, mi prima todavía vive. Este,
y lo que platicaban, lo que se vivía digamos, con ellos, pues a mí me llenaba, me empezó a llamar, a sentir el cosquilleo. Porque a pesar de que, digo, mis hermanos, 3 estudiaron odontología, uno estudió arquitectura, de los que estudiaron también odontología, Mario, mi hermano, por ejemplo, también estuvo un tiempo en sociología, y temas diferentes. Sin embargo, a mí siempre me estuvo llamando esta parte del ayudar al prójimo, de ayudar al otro, y sentí yo que esa era mi vocación, mi llamado, ¿no? Y desde que entré yo a la prepa, desde la secundaria y la prepa, siempre decía yo que quería ser médico, ¿verdad? Y ya en la prepa, pues lo reafirmé, y y de ahí nació esto, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a estudiar la carrera, cuando empecé a muchas cosas, pues lo confirmé que sentí yo que era mi vocación, ¿verdad? Y ahí estuvimos en la carrera hasta que terminamos allá por principios de 1986, terminamos la carrera. Y antes de esa parte de que me cuentes qué pasó después de que acabaste la carrera, los estudios, también estuviste participando en tu juventud en grupos juveniles. Bueno, había grupos, digamos, ahí en la colonia Estrella había grupos, de chavos, y los adultos, porque la verdad es que en aquel tiempo eran en la colonia, por lo menos ahí donde vivíamos nosotros, pues eran familias grandes, familias de más de 5 hijos, Ujú. y se creaban mucho bueno, tanto equipos de fútbol, digamos, por calle, o con los chavos nos movían digamos, como formar como grupos, en la cuestión de la catequesis, en la cuestión por ejemplo, de enseñarnos a cómo darle catecismo a los chavos, por ejemplo, ¿no? A los otros vecinos. Estábamos en pues, un grupo así, digamos, como los que había en aquel tiempo, que era, por ejemplo, la CJM, pues no existía ahí en mi colonia, pero sí había gente más grande que yo que estaba, por ejemplo, en la CJM, ¿no? La Católica, Acción Católica de la Juventud Mexicana, y había un grupo ahí en la parroquia de la Colonia Estrella, pero no era tanto que tuve un nombre, sino era que íbamos digamos, aprender un poco más sobre catecismo, sobre esto, ¿no? Digamos que era Pero más un tema grupos así. de convivencia comunitaria, por llamarlo así, de Ándale, convivir además ahí. de convivencia comunitaria, de los vecinos, con los de otras calles, que nos juntábamos a hacer. Digo, había los mayores, digamos, como los de mis hermanos, buscaban gente que fuera, en la esquina de la casa había una escuela de italo-mexicano, que nos prestaban ahí el patio o el auditorio, y se hacían conferencias con gente que iba a dar algunas pláticas sobre cuestiones religiosas o cuestiones políticas, pero no era un tanto por un grupo, sino porque se daba la coyuntura en aquel tiempo, ¿no? De gente que conocía a otras personas, ¿no? Y la verdad es que era muy interesante porque se involucraba a las familias, porque iban los papás, los hijos, y entonces eran temas importantes para las familias. Y entonces había una buena armonía entre los vecinos. Oye, Paco, y Eso me bueno, parece muy interesante. para darle un poco de contexto a nuestro auditorio, ¿tú cuánto mides, Paco? Yo mido ahorita 1,86, pero ¿Pero llegaste a medía medir que el 1,90. 1,90? 1,90 era mi estatura. Y tus Mi hermanos estatura real. igual. Miguel, mi hermano, que es el mayor y el más alto, 1,96. Luego sigo yo de estatura, de 1,90. Luego eran Carlos, mi hermano, 1,85. Mario, 1,82. Mi papá igual, más o menos 1,82. Las de baja estatura siempre fueron mi mamá y mi hermana, ¿no? Las dos mujeres. Pero Pero te hago este obviamente éramos comentario, así. porque ustedes, los Vega, tenían un apodo, les llamaban los potros. ¿Era por eso, por el tamaño? Les decían los potros. Sí, yo siempre he pensado que fue por eso, de todo por Miguel, que era el más alto, entonces y aparte es más moreno, mucho más moreno que yo, y de ahí viene el famoso apodo de los potros, ¿no? Porque me imagino que por la forma de andar, de caminar, el
caballo pues es muy, 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 ¿cómo se llama? El, el tipo pues del movimiento, ¿no? Así como alto el caballo, no sé, pero sí, sí es por eso, por la estatura, Les decían, por la les decían estatura los de los cuatro. potros, sí. Oye, Paco, y bueno, empiezas a estudiar medicina, estás estudiando medicina allá en la UNAM, en CEU, En el UNAM, en CEU, afortunadamente y, sí. y te toca, dime si me equivoco, pero te toca hacer tu servicio eh, médico social, tus primeras residencias, ¿no? Les llaman, en el norte del país. No te tocó a ti el terremoto del 85, sino te tocó fuera de la Ciudad de México. Así es. Fíjate que aquí una parte en lo de la carrera, eh, cuando inicio la carrera, pues, te digo, de inmediato sentí yo que sí era mi vocación, porque empiezas pues, las clases teóricas y todo ahí en CEU, porque normalmente no estamos mucho tiempo por lo menos de esta carrera de medicina, fuera de más de 3 semestres ahí en los planteles CEU. Bueno, en el plantel, digamos, educativo, ya el tiempo después es a nivel de los hospitales. Pero el tiempo que estuvimos ahí, con los compañeros que tuve iniciando mi carrera, nos surgió una inquietud que era que decíamos que por qué trataban al paciente siempre como un número, como refiriéndose, ¿no? O sea, tiene su número ahí o es del paciente de la cama veintitantos o el número de seguridad social o del ISSSTE, lo que fuera, ¿no? Decíamos, si es una persona, es un humano, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tratas así? Entonces creamos un grupo que se llamaba Respuesta, que nos duró casi el año, donde invitamos a un doctor que era el médico que daba neurología en aquel tiempo, a que nos diera una charla sobre porque, cómo era el perfil profesional del médico, pero era la idea que tratara ese tema de que el médico tenía que ser más humano, Más o menos. con más empatía con el paciente, que era una parte importante en el tratamiento del paciente, ¿no? O sea, que el paciente se sintiera con confianza con el médico. Y la verdad es que nos sorprendió porque el auditorio no era chiquito, yo creo que era un auditorio como para 300 personas y se llenó el auditorio, el doctor muy bien y desgraciadamente ya no se le dio continuidad, pero esa inquietud había desde entonces, en ese tiempo, y bueno, hicimos ese grupo, ¿no? Pero te digo, ya después nos fuimos a los hospitales, ahí se perdió esto, pero yo creo que dejamos alguna inquietud en los otros estudiantes que estaban ahí, ¿no? Luego nos vamos a 1985, primero, perdón, en el 84 fui a hacer lo que llamamos el internado de pregrado, que es un año que, que, que estás en un hospital. En ese tiempo que elegí, yo me fui a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí estuve en una clínica, el Hospital General de Zona número 17, en la colonia Mitras, ahí en Monterrey. Y pues realmente ahí es donde empiezas a aprender un poco más de la carrera, porque ya te dejan mucho con el paciente, eres, digamos, muchas veces el de primera atención, el médico de primera atención, y luego ya lo ves con los médicos de base, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a atender. Por ejemplo, te puedo decir que una de las cosas que a mí me sorprendió un día fue que en una guardia de urgencias en pediatría me tocó de 24 horas atender más o menos a 200 niños, ¿no? Entonces era un domingo y la verdad es que acababas muerto porque era tal la cantidad de gente que iba a atenderse y sobre todo con los niños, que era muy pesado, pero lo hacía uno con gusto, con ánimo, con ese amor al otro, ¿no? Y luego el siguiente año, en el 85, dijo, y me voy a un lugar que se llama la hacienda bueno, se llama Francisco y Madero, que antes era la hacienda de Chávez, allá por cerca de Torreón, a media hora de Torreón. Pero realmente yo iba a un poblado que se llamaba La Coruña, que estaba a 40 minutos en camión de ahí de Madero, que era la cabecera municipal, y ahí fue donde precisamente estando ahí, nos tocó lo del terremoto, ¿no?
la Ciudad de México, y hubo disposición del doctor Octaviano Méndez, no, oye, si tienes que ir, pues vete, ¿no? Entonces, pero realmente yo lo que hice fue que me fui a Monterrey, y ahí llegaron los otros amigos que nos habíamos que había conocido yo en Monterrey, que también iban de aquí de México, y llegamos ahí y ahí nos cooperamos y mandamos a uno en avión, que vivía ahí cerca del aeropuerto, por ejemplo, bueno, por lo menos él llega y se sale del aeropuerto y caminando llega a su casa, porque ya no había teléfonos, ya no había nada de comunicación, de poderte comunicar a tu casa. En aquel tiempo pues, todavía no había ni los celulares ni nada. Lo que estaba entrando eran los telex famosos, aquellos que mandaban las empresas, y algunos faxes, pero eran de las empresas todo esto, ¿no? Entonces, y afortunadamente, el mismo día del terremoto, en la noche, el mismo día en la noche, si no me equivoco, ya pudo comunicarse uno algunos teléfonos, y entre ellos eran el que estaba de la casa, pues, con los que empezaban con 577 en aquel tiempo, ¿no? Y entonces ya me pude comunicar a mi casa y ya supe que no había nada. Pero el año anterior en Monterrey ya me acordé que también nos tocó una cuestión en la villa, no sé si te acuerdas, la explosión de las pipas en San Juanico, las esferas. San Juanico, famoso, sí, en San Juanico, sí. Sí, y yo me acuerdo que cuando llega la noticia allá a Monterrey, pues de repente la prensa de allá saca una foto impresionante y dice, explotó la refinería de Azcapotzalco, ¿no? De aquella enorme. Entonces, yo me quedé así y dije, no, pues ya, si explotó la refinería de Azcapotzalco, ya México es un cráter, la Ciudad de México es un cráter ahí, el DF. Claro. ¿Por qué? Porque pues era un monstruo de refinería. Digo, fue muy, muy lamentable todo lo que pasó, pero afortunadamente no hubo ningún problema, tanto en de San Juanico como en lo del terremoto, ninguna afección a alguien de la familia, ¿no? Ni en sus propiedades, ni en sus personas. Eso fue afortunadamente sin nada, pero sí, ahí andaba yo, en Torreón por Coahuila. Oye, y terminas esa parte, y termina la carrera, ¿y qué pasa contigo? Pues mira, termino la carrera y afortunadamente luego tuve trabajo, porque el hermano de un amigo, en aquel tiempo era el doctor Salvador López, era el director de los servicios médicos de la delegación Álvaro Obregón. Entonces, yo termino el servicio social, lo termino en enero del 86, porque lo empezaba uno en febrero del 85, y era un año completo. De hecho, se alarga un año para nosotros en la medicina, el servicio social, porque lo que se vio es que no era muy productivo que hiciéramos tesis, porque casi todo era puro fusil, porque no había mucha investigación en México como para estar actualizando alguna sobre hipertensión, sobre diabetes, sobre algún tipo de padecimiento, porque no había mucho campo, entonces nada más eran refritos, y entonces vieron la conveniencia que era mejor tener un año completo de servicio social. Entonces, en enero del 85 presentamos el examen profesional, que era todo escrito, y por eso terminábamos en enero del 86. Entonces, en diciembre del 85, llego yo a felicitar a la familia de este amigo de Salvador López, primo de un compadre, en paz descanse, que nos conocimos en el Cristóbal Colón, precisamente, de los que conocí yo desde 1972 en el Cristóbal Colón. Y resulta que me dice, oye, ¿cuándo terminas tu carrera? Y pues ya le dije que en enero, de acá no te presentas. Bueno, entonces terminé la carrera del servicio, me presenté y estuve con ellos un año y meses, ahí en la delegación Álvaro Obregón, coordinando lo que llamábamos nosotros las jornadas médico-asistenciales, que era llevar a las comunidades, sobre todo las más pobres, digamos, servicios médicos, dental, veterinarios, gente que les enseñaba a manejar en aquel tiempo, cómo utilizar la soya, se les enseñaban a formar los huertos familiares, aquellos que tenías tu huacal, aquellos de madera de la fruta, y que le ponías una bolsa negra con hoyitos y ponías tierra, y les dábamos semillas,
¿verdad? Pero se les enseñaba a la gente cómo, porque era jitomate, cebolla, chile, etcétera. Entonces, todo eso era lo que nos tocaba con otro amigo, organizar ahí en la delegación. Y después, al final, me tocaba coordinar lo que eran 7 consultorios que estaban en la subida de, de lo que es hacia los tiraderos de Santa Fe, que pasa por Lomas de Becerra y todo ese rollo, 7 consultorios, y ya no tenía yo lo de las jornadas, pero siempre estábamos en contacto con ellos, con lo de las jornadas. Y ya después es cuando me salgo de ahí de la delegación para buscar otros horizontes, y después es cuando empiezo con temas más bien sobre medicina del trabajo, querer ir a las empresas a llevar los temas de higiene y seguridad en el trabajo, por parte de para la Secretaría del Trabajo, que les pedía a las empresas, y ahí con otro amigo médico, y íbamos a varias empresas a hacer este tipo de trabajo. Y entonces cambié el giro, todo lo que fue parte como de febrero, marzo, como de abril del 87 a enero del 88, que es cuando ya empiezo la parte política de mi carrera, por decirlo así, cuando me invitan a la campaña del ingeniero Manuel J. Cloutier, Que aquí, 1988. déjame hago esa pausa, Paco, porque efectivamente, llega una candidatura, yo diría muy especial, porque era la primera vez que un empresario, digámoslo así, arrojado, porque algunos otros pues lo hicieron, otros empresarios en su momento, pero digamos, llega una figura de empuje. Manuel J. Cloutier, para los que no sepan, candidato presidencial del PAN en 1988, que había sido, entre otras cosas, presidente de Coparmex a nivel nacional y presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hay que decirlo, un hombre que se enfrentó al sistema político en su momento cuando se nacionalizó la banca y cuando se empezó a hacer el desfalco de muchas cosas. Y bueno, precisamente Manuel J. Cloutier va a encabezar algo que después lo llamaron algunos los bárbaros del norte, primero con una candidatura a la gobernatura de Sinaloa, precisamente en la década de los años 80, y después una candidatura presidencial que, hay que decirlo, empieza en un proceso interno del PAN, en el que termina ganando en esa convención en 1987, y después irá a ser precisamente el candidato presidencial. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Paco, para que nos cuentes un poco, para ti, que fue una experiencia sin duda inolvidable, no solamente conocer a Cloutier, sino haber estado con él, haber sido su médico y haberlo acompañado en la campaña presidencial y de haber estado de alguna manera en ese momento importante del Estado de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, aquí en el 101.5 de FM, aquí en Más Radio La Paz. Regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya regresamos aquí a la entrevista, en esta ocasión con el doctor Paco Vega. Nos quedamos en el momento en que Paco es invitado a trabajar en la campaña de Manuel J. Cloutier del famoso Maquío, que entras para ser su médico, pero también medio su guardaespaldas, su sombra, Paco. Fíjate que sí. Regresando a lo que comentabas de los potros, de la estatura y esto, el amigo que me invita, el amigo Paco González, me dice, bueno, fueron 2 detalles por los que te eligieron a ti, bueno, que si querías ser el candidato, bueno, de las propuestas que hubo, que tú fueras el médico, pues, para la campaña del ingeniero, que era uno, que era por la confianza que tenían conmigo, Paco, y 2, porque yo lo abarcaba de alto y de ancho. El Maquío era bastante alto y era bastante ancho igual. Yo igual en aquel tiempo andaba yo por los 130 kilos más o menos de peso, entonces éramos anchos y éramos 2 refrigeradores ahí en la campaña, ¿no? Y a pesar de todo, el ingeniero tenía una agilidad que no tenés idea. Entonces,
pues ya me invitan, iniciamos la campaña precisamente el 6 de enero de 1988. Salimos a la ciudad de Morelia, Michoacán, ahí empezó todo el tema. Yo te voy a decir que cuando empezó todo, pues yo estaba sacado de onda porque, pues ya, bueno, para no hacer largo el tema, digo, ok, si voy, va para adelante el tema. Llego al Comité Nacional, que en ese tiempo estaba en Ángel Urraza y del Partido Acción Nacional. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué el PAN? ¿Por qué sí me animé por el PAN? Bueno, te voy a decir primero que en 1940, en Angangueo, Michoacán, donde vivía mi papá, don Luis Calderón Vega, el papá de Felipe Calderón, y Fernando Estrada, Turbide, fueron a formar el comité municipal del PAN en Angangueo, y mi papá formó parte de ese comité, de los fundadores de ese comité, ahí en 1940, y siempre fue en política, mi papá hablaba bien de la gente del PAN, por sus principios, por sus valores, por muchas cosas. Y entonces nosotros estuvimos militando en el Distrito 11, en aquel tiempo se era por distritos en la militancia, acá en la villa, en el Distrito 11 de la villa, con mis hermanos, con mis papás, etcétera. Y pues seguimos en ese tema del Partido Acción Nacional. ¿Y por qué más? También con el ingeniero Urrutia, porque dos de mis hermanos habían trabajado, uno en Coparmex y otro cuando estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial, entonces lo conocían bien y decían que era un hombre que valía la pena que fuera pues, presidente de México por todo lo que podía lograrse, ¿no? Entonces me invitan, decido que sí, y ya iniciamos ahí a Morelia. Entonces mi sorpresa fue cuando llego yo al Comité Nacional, a la sede, ya para partir, pues yo esperando ver una multitud de gente, que es lo que veías por lo menos con el partido oficial en aquel tiempo, camiones y carros y suburbans y todo un aparato dispendioso ahí para acompañar al candidato. Y cuando yo llego acá, pues no había nada de eso, ¿no? Nada más nos subimos en una Bronco, 4 elementos ahí, el ingeniero, Pepe Espina, que tuvimos toda la campaña, Héctor Vera, que era el que coordinaba la comitiva, y yo, y ya agarramos y nos fuimos a Morelia, en esa Bronco. Era una Bronco que era del ingeniero, parte de todo, y entonces yo decía, pues ¿qué campaña vamos a hacer si nada más somos 4, ¿no? Pero ya después llegando a Morelia, bueno, ya había un poquito más de gente, se empezó a juntar comitiva, pero no éramos muchos, éramos 12 en la comitiva, que eran los choferes, el mecánico, los que iban avanzar a los estados a checar cómo iba todo, en cada estado que íbamos a llegar. Y pues yo, como tú decías, yo era su sombra, yo era la sombra del ingeniero. O sea, el ingeniero, a la hora que él despertaba, normalmente pues, ocupábamos habitaciones contiguas donde estábamos hospedados, y lo primero que hacía el ingeniero al levantarse era agarrar el teléfono y, doctor, ya me levanté, ¿no? Entonces era, córrele, vístete, báñate, todo, pum, y estar listo para salir y tener la agenda del día para presentarla con el ingeniero, ¿no? Y así fueron, pues todo lo que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea, 6 meses completos de recorrer 2 veces la República Mexicana. Afortunadamente nunca tuvimos ningún altercado, para la cantidad de kilómetros que recorrimos en los vehículos, no hubo nunca un accidente o algo que lamentar, ¿verdad? Ni en los vuelos ni nada. O sea, fue una campaña, la verdad, bastante tranquila en ese sentido, ¿sí? Pero sí de actos muy representativos en aquel tiempo para reclamar lo que nos estaba dando, que era la libertad de poderte expresar en los diferentes medios de comunicación, porque en cada ratito nos cerraban los espacios, ¿no? Nos cancelaban ya los programas que habían casi nos habían dado, que se habían pagado, lugares, teatros, cines que habíamos reservado, que se habían hecho, bueno, en los comités y en los estados, y a la mera hora no nos dejaban utilizarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque amenazaban a los concesionarios de la radio, de la televisión, de los dueños de los inmuebles,
¿no? Y entonces era luchar contra todo un aparato, bastante fuerte, ¿no? Oye, Pero fue Paco, una campaña muy interesante, sí. ¿y qué te dejó a ti en lo personal una personalidad como la de Cloutier y una campaña como esa que fue efectivamente contra ir en el tema de las libertades, ir a favor de las libertades, la censura en su momento de Televisa, que cuando se puso ahí, y algunas acciones, hay que decirlo, de resistencia civil pacífica, ¿no? En su momento la huelga de hambre y en su momento también el pararse afuera del Palacio Bellas Artes ahí a sentarse, cosas por ese estilo. Sí, fíjate que, qué me deja a mí mirar? El Maquis era una persona muy humana, eh, una persona con muchos valores, transmitía mucho, te enseñaba mucho, ¿no? Por ejemplo, había cosas que nos decía de repente, decía, miren, cuando tengan a sus hijos, edúquenlos en la libertad y la responsabilidad y déjenlos volar. Pero ya una vez que ustedes los educaron, dice, los hijos van a volar y van a hacer lo suyo, pero ustedes tienen que ser la parte de darles esos valores a los hijos para que salgan adelante, ¿no? Eh, te decía que dieras tiempo equitativo a tus diferentes actividades como persona, ¿no? Tanto la parte familiar como la parte personal, la parte estudios, la parte social, la parte política y la parte religiosa, ¿no? Él era un enamorado de que la familia era la base que te podía sacar adelante con participación social al país de lo que estaba metido, pues, ¿no? Porque acuérdate que él había tocado vivir como líder empresarial aquella vez que se expropió a la banca por José López Portillo, Uh-huh. ¿no? Y y después lo que se vivió como entonces con Echeverría, con Miguel de la Madrid, con todo eso. Y entonces era la respuesta social es la que tiene que ser y la base social pues es la familia, ¿no? Entonces unas familias que tengan valores son las que van a salir adelante para lograr una parte más ordenada y generosa como era el tema del PAN, ¿no? Entonces, no nada más la campaña era mítines o andar comiendo por todos lados, porque eso aparte era Era otra de cosa buen que teníamos diente. en común, era otra cosa que teníamos en común, que éramos muy garnacheros. Entonces, mira, de esas hay muchas anécdotas muy interesantes. Te voy a platicar una. Estábamos en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ya salimos al meeting y había que caminar, pues, no sé, como unas 8 calles para llegar al Zocalito, para hacer el Uh-huh. meeting, ¿no? Ya, caminamos, llegamos y ya estábamos ahí y empieza todo, ¿no? La presentación y empiezan todos los que van a hablar y todo. Y de repente voltea el ingeniero y me dice, oye, doctor, ¿te fijaste ahorita que veníamos caminando ahí unos tacuaches que había ahí de camino que olían bien rico? Sí, No, pues sí, estaba atento. y entonces ya acabó el meeting y de regreso llegamos a esos tacos y entonces la gente se amontonaba y les decía, pidan, para que lo dejaran comer. Les decía que pedían, entonces ahí acabamos de pagar un montón de cuenta en tacos con la gente. Sin embargo, fíjate, ahí hay otra anécdota muy padre. Pero ya, acaba todo eso, se empieza a despedir y ya vamos al hotel donde estábamos hospedados y le dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Nada más que todavía tenemos una entrevista. No, pero ¿cómo? Si ya habíamos quedado que ya acabando el meeting nos íbamos a descansar y todo esto, ¿no? Pues ya era tarde, no sé, a lo mejor ya eran las 9:10, pero ya habíamos andado la mañana y los días anteriores, señor Friga. Y le dice, no, pero le va a gustar esta entrevista. Y entonces entramos y en el comedor del hotel donde estábamos hospedados, estaban dos muchachitos de secundaria esperándolo, porque les habían dejado de tarea que investigaran cuáles eran las propuestas de los candidatos a la presidencia, pues, ¿no? Y entonces se acercaron ahí con alguien de los de la comitiva, de los jefes, y entonces lograron estar ahí con él. No, mira, no sabes, se sentó y platicó con ellos como no tienes idea, o sea, muy padre el tema, ¿no? O sea, era práctico que era una persona muy humana,
tenía muchas consideraciones con la gente, le preocupaba mucho a los jóvenes le preocupaban mucho porque decía que estaba muy fuerte lo de la droga, lo de los problemas que estaban viviendo la juventud en la escasez de valores, ¿no? Que había, ¿no? Pero te digo, así como esa anécdota, había muchas anécdotas, ¿no? Y y ¿qué más te podría decir? La familia pues era una familia grande, fue una familia grande, es que tuvo 10 hijos, eh, doña Leti era una persona muy centrada, también nos platicaba mucho, nos daba eh, muchos consejos sobre el tema familiar, ¿no? Que si vamos a escoger pareja, que viéramos ciertas cosas, o sea, era la verdad muy interesante estar con ellos y y bueno, había la parte de los hijos que extrañaban a los papás que eran los más chicos y así, o sea, fue toda una campaña donde se involucró toda la familia, donde vimos los legados de lo que era, decía mucho, es que si no logramos el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, este país no va para ningún lado, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la parte de la campaña, aparte de que conocimos toda la República, unos lugares preciosos que tenemos en la República, ¿no? Pero esa parte era interesante, y luego, bueno, y cuando viene ya la parte después de la elección, pues bueno, por ejemplo, el día del registro, que se hizo el registro ante Gobernación, porque era el que manejaba en aquel tiempo todavía las elecciones, la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Y ahí, porque tuvo varias situaciones con las palomas, él, y ahí empezó cuando llegamos al registro, él está en el podio, ahí afuera, haciendo su discurso, y de repente en la mano que tenía recargada en el podio, ¿sí? Se le para una paloma blanca, ¿no? Y levanta hasta la mano, hasta levantó la mano y le volteé y le dice a nuestro querido Bartlett, que todavía sigue ahí dando lata, ¿no? Le dice, mira Manuel, a mí se me para una paloma en la mano, una paloma de la paz, pero a ti no se te paran ni los cuervos, le dije, ¿no? O sea, sí, digo, pues se conocían, sabía por qué lado mascaba la iguana, como decíamos, ¿no? Fíjate que en Yucatán también tuvo dos situaciones, estábamos en dos pueblitos, uno era Tetis y el otro era Chemax. En Chemax había habido un problema ahí de que habían matado a una persona y le echaban la culpa a un cuate que él decía que no había sido. Y que cuando la convención, al final de la convención dice que si no liberaban a esta persona, ahorita no me acuerdo el nombre, él iba a empezar la campaña esposado con él en la cárcel, ahí en Chemax. Bueno, lógicamente lo liberaron, y pero había todavía problemas postelectorales ahí en ese pueblo. Entonces, cuando tuvimos el meeting en ese pueblo, a la hora que avientan las palomas, siempre se aventaban palomas, resulta que una paloma regresa y se queda parada en la lona que está atrás de nosotros. Y entonces dice, como todavía no hay paz aquí, dice, la paloma se quedó para esperar la paz aquí en este pueblo hasta que no se arregle, porque incluso el comité electoral estaba, la gente del pueblo estaba ahí comían, ahí se sentaban, ahí se turnaban para que no se fueran a robar las urnas y todo un problema que se había suscitado. Y al día siguiente, en Tetis, a la hora de lo de las palomas salen, ¡pum! Pero rapidísimo, ¿no? Se van rápido y dice, pero como aquí sí hay paz, aquí las palomas se fueron, porque ayer en Chemax, como no hay paz, la paloma se quedó ahí. Entonces, de todo tomaba luego un ejemplo, un punto ahí. Sí, sí, un punto para decirle a la gente lo que él estaba sintiendo, y así era. O sea, él normalmente hablaba de su ronco pecho, no era que trajera un discurso. Sí tenía a Luis Felipe Bravo, que era el que le ayudaba con los discursos, pero nada más le daba, digamos, los tips, le daba los puntos según a dónde íbamos, y él los desglosaba, ¿no?
Sí, Entonces, yo por eso recuerdo una frase, Paco, que es la de solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar, ¿no? Es una frase de Maquillo. es una de las frases que más pegó, que decía, si solo está derrotado el que ha dejado de luchar, y es lo que decía, ¿no? Si dejamos de luchar, pues lógicamente ya estamos derrotados, ya no tenemos nada que hacer. Y tenía otra que a mí me llamaba más la atención, que decía, solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir, Uh-huh. decía. ¿No? Entonces decía, digo, y tiene varios, pero esas dos eran las fuertes, y a mí esa fue la que más digamos, me llegó, me dejó algo, porque, pues, lógicamente, si tú estás convencido de algo, ¿no? Entonces llegas a dar hasta tu vida por eso, ¿no? Si no, entonces no hay un convencimiento, no hay un compromiso, no hay nada que respalde todo tu trabajo en favor de algo, ¿no? Y yo creo que si el amor a México nos mueve, pues sí somos capaces de entregar, así como muchos han entregado su vida en este tiempo, ¿no? Digamos, en la historia de México, de ese amor a México, pues ha entregado la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte interesante de las cosas que poco a poco fuimos teniendo. Ahora, fíjate que mejor ahorita que sí tuvimos un incidente que ahí nunca se supo si había sido un accidente real o una provocación, porque estábamos precisamente en Culiacán hospedados en el hotel el ejecutivo, y y yo ya estaba en mi habitación y de repente me llama Héctor Mejía, que era el encargado de seguridad, era diputado local, fue federal en aquel tiempo, él es de Chihuahua, y entonces, porque estábamos compartiendo habitación, entonces ya le dije, ok, ahorita, ya estás aquí afuera, ahorita sube y te hablo, ¿no? Te abro la puerta. Me dice, no, necesito que te vistas y te agarres tu radio y cheques porque se está quemando el hotel. Entonces necesitamos evacuar el hotel, entonces ya me vestí de volada, agarré el radio, empezamos a hablar y a sacar a toda la gente de las habitaciones, ¿no? Uh-huh. Y porque sí estaba y lo que pasa es que se había empezado a quemar ¿cómo se llama esto? Lo que limpia en las cocinas, pues Uh-huh. el conducto de tanto cochambre o algo, se había empezado a quemar, pero nunca se supo qué había pasado, si había sido intencional o no. Y una de las cosas que nos ayudó a poder sacar a mucha gente que no bajaba por las escaleras, sino de unos balcones, es que las grúas de la Comisión Federal de Electricidad estaban colocando la propaganda de Carlos Salinas de Gortari en la plaza de ahí de Culiacán, porque iba a llegar, ¿no? Y entonces uno de los muchachos se acordó y fueron y se las trajeron y ayudaron con sus canastillas a bajar a la gente, ¿no? Pero ahí se veía todo el tinglado, ¿no? Cómo estaban usando todos los recursos para la cuestión de las campañas, ¿no? Entonces, pero digo, eso fue un único incidente así, nunca se supo qué había pasado, y pero ahí estuvimos nosotros ayudando a desalojar el hotel, y a mí me tocó estar viendo a la gente que salía, y hubo un bebé que salió ya, iba malito, dale respiración de boca a boca, lo acompañé hasta la Cruz Roja, y cuando yo lo dejé, pues ya estaba mucho mejorcito, ¿no? Pero fueron de las cosas que nos tocaron en esta campaña, ¿no? Que fue una excelente campaña, sí, fue una excelente campaña, se logró mucho, desgraciadamente no se tuvo la información suficiente para decir quién había ganado esa elección, ¿no? Que fue la conclusión a la que llegamos después del análisis. Oye, Paco, y bueno, después de tu paso ahí, estuviste participando en el PAN, trabajaste en el CEN del PAN, en el área de organización, en el área electoral, incluso llegaste a ser delegado del PAN ahí en Campeche, como presidente del PAN en Campeche, y pues estuviste también ahí participando en ese partido político y después te metiste a la vida empresarial, ¿no? Con un negocio de imprenta durante muchos años, y Así también es. participar en la sociedad civil. No sé si rápidamente nos puedas decir ahí algunas cosas de esa etapa. Sí, mira, rápido te digo, en el Comité Nacional fueron varios cargos que tuve. Primero ayudé a organizar los eventos del 50 aniversario en el 89, luego estuve de oficial mayor cuando fue precisamente el accidente del Maquio que pierde la vida. Después en organización,
donde dos estados que fueron mi fuerte fue precisamente Baja California Sur, donde en el 93 ganamos tres de los 5 municipios, 8 de 15 diputados y casi ganábamos la gubernatura, y Campeche, que logramos también levantar mucho la votación. Después viene, como tú dices, esa parte donde con mis hermanos pues teníamos negocios de impresos, que fueron como 10 años de mi vida, pero también teníamos una consultoría que se llamaba Parlamento de Asesores, que dábamos asesoría a los diputados y senadores precisamente del PAN, en cuanto a iniciativas y todo esto. Después trabajé un rato con el senador, 3 años con el senador Pedro Macías de Lara, 3 años ahí en el Senado de la República, y actualmente, pues ahorita estoy, como dijiste al principio, presidiendo la mesa directiva de la Coordinadora Ciudadana Ciudad de México, de la Delegación Ciudad de México, y porque pues seguimos viendo que lo que necesitamos hacer es que la sociedad civil responda a interesarse en la vida social y política de México, ¿verdad? Para poder, decimos todos que una participación plena de la ciudadanía daría pie a que las cosas pudieran mejorar, en cuanto a las leyes, en cuanto a la forma de gobernar, ¿no? Y ese es el sentido que tenemos ahorita, pues es la parte de la vida social en la que estoy participando, ¿no? Ok, Paco, pues mira, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha comido el tiempo muy rápido porque vamos a platicar de mil y otras cosas en las que hemos ahí participado y demás, pero pues yo siempre hago una pregunta al final, ya es la última pregunta para terminar. Yo sé que para ti hay unas personas muy especiales, María Fernanda, José Matías, Ana Camila y Luis Aarón. Si fuera la última ocasión que pudieras hablar con ellos, ¿qué de tu vida, qué mensaje les dejarías a ellos? ¿Qué mensaje de herencia les dejarías a ellos? Pues que pensaran siempre en el otro, en la persona, que todo lo que hicieran lo hicieran por amor, que fueran personas de bien, que lucharan por siempre algo mejor para ellos y para sus hermanos, para su mamá, que la vida es servir, la vida es servicio, y yo creo que el mayor servicio es siempre hacia el otro, hacia no nada más a los de la familia, sino en general a toda la gente, que buscaran siempre hacer el bien, buscando el bien del otro, ¿verdad? Que eso es lo que te llena, porque yo siento que eso fue lo que a mí me motivó a estudiar la carrera, me ha llevado a eso, y yo me di cuenta que la vida siempre es servir, es estar al servicio del otro, siempre es ayudarle al otro que tiene un problema, ayudarlo a resolver ese problema, ¿no? Y yo creo que eso fue en la medicina, fue en la política, en el negocio de los impresos. ¿Por qué? Porque la gente llega contigo normalmente con un problema y quiere una solución, ¿no? El paciente que llega con una enfermedad, con un problema, y quiere que tú le ayudes a resolverlo. Igual el que tiene una cuestión en la necesidad de alguna cuestión de impresos, etcétera, ¿no? O sea, todo es un servicio, es dar servicio, pero si lo haces con amor, si lo haces con solidaridad, buscando el bien del otro, siempre la satisfacción va a ser plena, y te va a quedar un buen sabor de boca siempre, ¿verdad? Por lo que pudiste hacer por el otro. Lo que le diría yo a mis pequeños. Pues mi querido Paco, yo te agradezco muchísimo el que hayas podido platicar con nosotros. Hemos podido convivir y coincidir en varias cosas. Hay 2 cosas que yo recuerdo mucho. El temblor del 2017 lo vivimos juntos, en el mismo lugar, y también la elección del Papa Francisco la vivimos juntos también, me acuerdo.
y pues tuvimos una oficina ahí en Edison, cerca del Monte de Revolución, con un gran gusto de haber estado ahí. Y bueno, pues te agradezco tu amistad, mi querido Paco. Hay mucho más que platicar, que decir, hay cosas que no nos dio tiempo de mencionar, por ejemplo, que fuiste de los primeros médicos pro vida difundiendo el mensaje pro vida a principios de la década de los 80 y otras más cosas más que también sin duda por tiempo ya nos dio. Pero bueno, yo te agradezco nuevamente, mi querido Paco, de todo corazón. Y yo los invito a todos a que sigan pues todas las transmisiones de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM, y también no se pierdan el análisis político que realizo con Ana Lubet en el espacio noticioso todos los lunes y viernes a eso de las 7:15 de la mañana, hora aquí de La Paz, Baja California, 8:15 hora centro. Y bueno, pues esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.